A los 34 años, Emma creía haber construido una vida de armonía y estabilidad. Casada con su marido Jake durante más de 5 años, se sentía satisfecha navegando por el delicado equilibrio entre sus compromisos personales y profesionales. Emma trabajaba estrechamente con su padre, un conocido magnate inmobiliario, gestionando las operaciones en su imperio empresarial en rápida expansión. Aunque no estaba a la vanguardia de las decisiones estratégicas de la empresa, su papel administrativo le daba un sentido de propósito y preparación para el día en que pudiera tomar las riendas. Jake, de 35 años, por otro lado, tenía una trayectoria muy diferente, trabajando largas horas para una pequeña empresa de logística. Su trabajo era físicamente exigente y a menudo lo dejaba exhausto. Aunque Emma admiraba su dedicación, Jake no podía evitar sentirse eclipsado por la riqueza y la influencia de su familia. A pesar de los esfuerzos de Emma por minimizar sus antecedentes privilegiados, Jake albergaba un resentimiento silencioso. Ocasionalmente hacía comentarios sarcásticos sobre su vida fácil, aunque Emma los ignoraba esperando que fuera una frustración inofensiva en lugar de una amargura profunda. Su relación había comenzado con afecto mutuo, provocado por un encuentro casual en la barbacoa de un amigo. Emma se había sentido atraída por el humor y la actitud relajada de Jake, un refrescante contraste con la intensidad de su vida laboral. Sin embargo, con el paso de los años, las grietas en su relación comenzaron a aparecer. Las inseguridades de Jake y la incapacidad de Emma para abordarlas abiertamente crearon una tensión sutil pero creciente que ninguno de los dos reconoció plenamente. Sin que Emma lo supiera, los cimientos de su matrimonio estaban a punto de ser puestos a prueba de formas que nunca había previsto. El primer año de matrimonio de Emma y Jake se sintió como una luna de miel que nunca terminaba. Su vínculo parecía inquebrantable mientras construían una vida acogedora juntos. El humor alegre de Jake y la naturaleza calmante de Emma se complementaban a la perfección. Los padres de Jake eran cálidos y acogedores, y la familia de Emma, a pesar de sus antecedentes acomodados, abrazó a Jake con los brazos abiertos. Sus días estaban llenos de pequeñas alegrías, compartiendo conversaciones hasta altas horas de la noche, planeando viajes de fin de semana y soñando con un futuro juntos. Sin embargo, a medida que los meses se convertían en años, sutiles tensiones comenzaron a colarse en su relación. La primera tensión surgió durante una reunión familiar cuando un pariente preguntó inocentemente cuándo planeaban tener hijos. La respuesta de Jake fue alegre en ese momento, pero Emma notó una tensión persistente en sus ojos. Era un tema que no habían discutido seriamente, asumiendo que sucedería naturalmente cuando fuera el momento adecuado. Para su segundo aniversario, Jake comenzó a mostrar signos de impaciencia. Una noche, después de que Emma mencionara sus planes para un próximo proyecto de trabajo, Jake interrumpió con un comentario inesperado. Trabajo, trabajo, trabajo. ¿Qué pasa con formar una familia, Emma? ¿No crees que es hora? Emma se sorprendió, pero trató de tranquilizarlo. Por supuesto, Jake, yo también quiero eso, pero todavía estamos resolviendo las cosas. Sucederá cuando sea el momento adecuado. Jake, sin embargo, no estaba satisfecho. Durante los meses siguientes, sus comentarios se volvieron más agudos y frecuentes. Comenzó a citar estadísticas sobre fertilidad e incluso sugirió que Emma debería consultar a un médico. Su tono estaba cargado de culpa. La mayoría de las parejas conciben en un año, dijo una noche, con frustración evidente en su voz. Tal vez deberías hacerte una prueba. Emma trató de mantener la calma, proponiendo que ambos se revisaran para asegurarse de que todo estaba bien, pero la respuesta de Jake fue cortante. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es mi culpa? Todo el mundo sabe que suele ser la mujer. Sus palabras dolieron y, por primera vez, Emma vio un lado de Jake que no había encontrado antes. Comenzó a retirarse emocionalmente, quedándose fuera hasta tarde y evitando las conversaciones cuando estaba en casa. Su tono era cortante y su comportamiento antes juguetón fue reemplazado por la irritación. La calidez de su primer año juntos ahora se sentía como un recuerdo lejano. Emma, que siempre se había enorgullecido de ser serena, se encontró cuestionando todo. Empezó a andar con pies de plomo alrededor de Jake, tratando de evitar provocar discusiones. Sin embargo, las cosas más pequeñas parecían molestarle. Una noche, después de un día particularmente largo en el trabajo, Emma llegó a casa y encontró a Jake sentado en la sala de estar visiblemente molesto. La cena no está lista todavía, espetó. Emma se disculpó y corrió a la cocina, pero las palabras de Jake persistieron. Su resentimiento hacia la riqueza de su familia se estaba volviendo más evidente. A menudo hacía comentarios sarcásticos llamándola la princesa del jefe o acusándola de tenerlo fácil.
A pesar de sus esfuerzos por mantener la paz, las grietas en su matrimonio se estaban ensanchando. Emma no podía sacudirse la sensación de que el hombre del que se había enamorado se estaba alejando, dejando atrás a alguien a quien apenas reconocía. Con el tiempo, el comportamiento de Jake se hizo más difícil de ignorar para Emma. Su horario, antes predecible, se volvió errático, y las noches tardías se convirtieron en la norma. Cuando se le preguntaba, Jake descartaba casualmente sus preocupaciones, afirmando que estaba atrapado en el almacén o tomando algo con sus compañeros de trabajo, pero Emma no podía sacudirse la sensación de que algo andaba mal. En una noche en particular, Jake llegó a casa tropezando bien pasada la medianoche, con la camisa arrugada y oliendo a un perfume que no era el de Emma. Cuando ella lo interrogó, él espetó: «¿Por qué siempre me estás interrogando? Estoy trabajando duro para mantener las cosas en orden, a diferencia de ti». Su tono agudo dolió, pero Emma optó por permanecer en silencio, esperando que fuera solo una fase. Sin embargo, el patrón persistió. Las ausencias de Jake se hicieron más frecuentes y su estado de ánimo oscilaba entre distante y ofensivo. Emma trató de convencerse de que era estrés del trabajo, pero sus instintos le decían lo contrario. Entonces llegó el día en que sus sospechas se confirmaron. Jake había dejado su teléfono en la encimera de la cocina antes de salir corriendo para lo que él afirmaba que era un turno de emergencia. Cuando sonó con una notificación de mensaje, Emma dudó por un momento, pero no pudo resistirse a echar un vistazo a la pantalla. El texto decía: «No puedo esperar a esta noche, Jake». Con el corazón hundido, Emma desbloqueó el teléfono usando la contraseña fácilmente adivinada de Jake solo para encontrar una cadena de mensajes afectuosos entre él y Madison. No eran solo compañeros de trabajo o amigos, era una aventura en toda regla. Sus manos temblaron mientras se desplazaba por el historial de chat. Madison, una mujer de unos 20 años, parecía deleitarse con su relación con Jake, haciendo referencia a cenas secretas, escapadas de fin de semana y bromas privadas. La traición era innegable. En lugar de confrontar a Jake de inmediato, Emma decidió reunir pruebas irrefutables. Fotografió los mensajes, guardó capturas de pantalla de sus registros de llamadas y documentó cualquier cosa que pudiera validar sus afirmaciones más adelante. Quería asegurarse de que, cuando llegara el momento, no se quedaría solo con acusaciones, sino que tendría pruebas. En las semanas siguientes, Emma mantuvo la compostura, aunque le costó cada gramo de su fuerza. Continuó con su rutina como si nada hubiera cambiado, compartiendo cenas con Jake cuando se molestaba en volver a casa, entablando conversaciones educadas y fingiendo creer sus endebles excusas. Pero detrás de la fachada tranquila, su mente estaba corriendo, planeando sus próximos pasos. Una noche, Jake mencionó un evento de trabajo al que necesitaba asistir, dejando a Emma sola una vez más. En lugar de quedarse en casa, lo siguió discretamente, con el corazón latiendo con fuerza tanto por miedo como por determinación. Sus instintos la llevaron a un pequeño café en el centro donde vio a Jake riendo al otro lado de la mesa con una mujer que reconoció al instante de las fotos de su teléfono. Madison era más joven, vibrante y aparentemente ajena a la vida de casado de Jake. Verlos juntos fue una dolorosa confirmación de lo que Emma ya sabía. En silencio, salió del café jurando que esta traición no la rompería, sino que la haría más fuerte. Jake había estado distante durante semanas. Sus intentos fingidos de conexión ahora estaban completamente ausentes. Emma podía sentir lo inevitable, aunque no estaba preparada para lo casualmente que lo planteó. Una noche, después de una cena inusualmente tranquila, Jake dejó su tenedor y se recostó en su silla. «Creo que deberíamos divorciarnos», dijo bruscamente, sin siquiera mirarla a los ojos. Emma sintió una punzada de tristeza, pero fue rápidamente reemplazada por una ola de alivio. El hombre que una vez amó era ahora un extraño y el peso de su traición la había dejado exhausta. Ya se había preparado para este momento. «Probablemente sea la mejor decisión», respondió Emma con calma. Su disposición pilló a Jake con la guardia baja. Parpadeó como si esperara resistencia. «¿Estás de acuerdo con esto?», preguntó, con la voz teñida de sorpresa. Emma asintió. «Sí, Jake, también he estado pensando en ello. No alarguemos esto más». Jake vaciló, tal vez esperando una reacción dramática, pero el comportamiento sereno de Emma lo dejó perplejo. «Bien», murmuró, levantando-se abruptamente. «Yo me encargaré del papeleo. Me iré de aquí el fin de semana». Fiel a su palabra, Jake empacó sus pertenencias y se mudó en cuestión de días. La casa se sentía inquietantemente tranquila, pero Emma no se detuvo en el vacío. En cambio,
Empacó sus propias maletas y regresó a casa de sus padres. Sus padres la recibieron con los brazos abiertos. Siempre habían sido protectores con Emma, pero cuando ella compartió los detalles de la infidelidad de Jake, su preocupación se convirtió en indignación. Su padre, siempre el hombre de negocios pragmático, le aseguró: «Te mereces mucho más, Emma. Concéntrate en ti misma y en las oportunidades que tienes por delante. Estamos aquí para ti». Por primera vez en años, Emma sintió una sensación de seguridad que había estado ausente en su matrimonio. Rodeada del apoyo inquebrantable de su familia, comenzó a reconstruir su vida. El trabajo se convirtió en su ancla, proporcionándole tanto estructura como un renovado sentido de propósito. Se volcó en el negocio inmobiliario familiar, asumiendo mayores responsabilidades y sorprendiéndose incluso a sí misma con su creciente confianza. Aunque sus días eran largos y exigentes, Emma encontró consuelo en el progreso que estaba haciendo. Se dio cuenta de que había pasado gran parte de su matrimonio tratando de arreglar algo que estaba irreparablemente roto. Ahora era libre de concentrarse en su propia felicidad y en sus metas. Pasaron los meses y la vida de Emma tomó un nuevo ritmo. El dolor de la traición de Jake se desvaneció en el fondo, reemplazado por una silenciosa determinación de prosperar. Comenzó a asistir a eventos de networking, conectando con profesionales de ideas afines y explorando oportunidades para expandir el negocio. Una noche, mientras revisaba una propuesta hasta tarde en la oficina, Emma vio su reflejo en la ventana. Se veía diferente, más fuerte, más decidida. La partida de Jake había sido el final de un capítulo, pero marcó el comienzo de algo mucho mayor. Emma ya no se definía por los fracasos de su matrimonio, sino que estaba forjando su propio camino, un paso a la vez, y no miraría atrás. Después de meses de centrarse en sí misma y reconstruir su vida, Emma decidió que era hora de un merecido descanso. Su padre le había sugerido que se tomara un tiempo libre para relajarse, sabiéndolo incansablemente que había estado trabajando desde su divorcio. Siguiendo su consejo, reservó un viaje en solitario a Miami, esperando que el cambio de escenario y la cálida brisa del océano la ayudaran a despejar su mente. Emma se registró en un lujoso resort frente a la playa, saboreando la sensación de libertad mientras bebía un refrescante trago en el tranquilo vestíbulo. El estrés del año pasado parecía derretirse mientras contemplaba el agua brillante. Por primera vez en meses, se sintió en paz. Su calma se vio interrumpida por una voz familiar que atravesó las suaves conversaciones. «Emma, wow. ¿Qué haces aquí?» Emma se giró sobresaltada y allí estaba Jake. Se veía casi igual, excepto por la sonrisa engreída que tenía en el rostro. De pie junto a él había una mujer joven con el brazo enrollado posesivamente alrededor de él. No podría tener más de 20 años, con el cabello meticulosamente peinado y ropa de diseñador llamativa que gritaba riqueza. «Jake», respondió Emma manteniendo la voz firme, «no esperaba verte aquí». La sonrisa de Jake se ensanchó mientras acercaba a la mujer. «Esta es Madison, mi esposa. Estamos aquí en nuestra luna de miel». Su tono estaba cargado de orgullo, como si estuviera mostrando un premio. Madison extendió una mano cuidada, con las uñas rojas brillando a la luz del sol. «Hola, encantada de conocerte. Jake me ha contado mucho sobre ti», dijo con una dulzura azucarada que no llegaba del todo a sus ojos. Emma sintió cortésmente, pero Jake no había terminado. «El padre de Madison es dueño de Oceanic Holdings», dijo elevando la voz lo suficiente como para llamar la atención de los huéspedes cercanos. «Probablemente hayas oído hablar de ellos, son una de las mayores firmas de inversión del país». El nombre le llamó la atención a Emma. Había visto el nombre de Oceanic Holdings en su trabajo, pero no de la forma en que Jake estaba insinuando. Jake se rió entre dientes disfrutando claramente de sí mismo. «Casarme con esta familia fue la mejor decisión que he tomado. Su padre ya me está ayudando a crear mi propio negocio. La vida ha sido buena, muy buena». Emma lo miró fijamente, manteniendo su compostura inquebrantable. «Oceanic Holdings, he oído hablar de ellos», dijo casualmente. «Tu suegro alquila una oficina en una de nuestras propiedades. Mi padre mencionó algo sobre pagos atrasados hace un tiempo». La sonrisa en el rostro de Jake vaciló y la expresión de Madison se volvió fría. «¿De qué estás hablando?», preguntó bruscamente. Emma sonrió con calma y compostura. «Nada importante, solo que tu empresa ha estado atrasada con el alquiler durante meses, pero estoy segura de que todo está bajo control». Madison miró a Jake, su confianza visiblemente sacudida. Jake abrió la boca para replicar, pero Emma intervino. «Disfruten de su luna de miel», dijo con una sonrisa educada antes de alejarse, dejándolos en silencio atónitos.
Cuando Emma regresó a su suite, sintió una abrumadora sensación de cierre. La vida de Jake, construida sobre una ambición superficial, ya no tenía influencias sobre ella. Era libre y, por primera vez, verdaderamente feliz. Emma observó la tensión entre Jake y Madison mientras hacía su comentario casual pero contundente sobre el alquiler impago de Oceanic Holdings. La sonrisa confiada de Jake vaciló por primera vez desde su encuentro y el comportamiento meticulosamente compuesto de Madison comenzó a resquebrajarse. ¿Qué quieres decir con alquiler impago?, preguntó Madison, con la voz teñida tanto de incredulidad como de actitud defensiva. Emma se cruzó de brazos manteniendo la calma. Oh, no es nada personal, dijo a la ligera, es solo que Oceanic Holdings alquila una oficina en uno de los edificios de mi familia. Mi padre mencionó algunos retrasos en los pagos durante una reciente revisión comercial. El rostro de Jake se puso rojo mientras buscaba palabras. Eso no puede ser correcto. Oceanic Holdings está prosperando. El padre de Madison me dijo que todo iba bien. Emma arqueó una ceja con un tono agudo pero controlado. En serio, porque por lo que oí, sus pagos atrasados se han ido acumulando durante meses. Mi padre incluso está considerando acciones legales si no se resuelve pronto. Estoy segura de que tu suegro se está encargando de ello. Sin embargo, Madison se giró hacia Jake con irritación evidente. ¿Es esto cierto? Papá ha estado estresado por las finanzas últimamente, pero no mencionó nada sobre el alquiler impago. Su voz se elevó ligeramente, atrayendo la atención de algunos transeúntes en el vestíbulo del hotel. La valentía de Jake rápidamente se convirtió en actitud defensiva. Solo está intentando provocar problemas, espetó mirando a Emma. Estás haciendo esto para arruinar nuestra luna de miel, ¿verdad? Emma se rió suavemente sacudiendo la cabeza. Jake, ¿de verdad crees que me importa lo suficiente como para hacer eso? He pasado página, pero no es mi culpa si la verdad te incomoda. Madison parecía cada vez más agitada. Jake, ¿está mintiendo o es verdad? Si papá se entera, se enfadará muchísimo. Las grietas en su fachada aparentemente perfecta ahora eran inconfundibles. Jake tartamudeó incoherentemente mientras Madison lo fulminaba con la mirada con su confianza desmoronándose. Emma respiró hondo decidiendo poner fin a la conversación. Os sugiero que os centréis en solucionar vuestras finanzas en lugar de presumir de un estilo de vida que claramente no podéis mantener. Buena suerte. Sin esperar una respuesta, se giró y se alejó con los tacones haciendo clic con seguridad contra el suelo de mármol. Detrás de ella podía oír a Madison interrogando a Jake con las voces cada vez más acaloradas. Emma sonrió para sí misma sabiendo que había recuperado el control de la narrativa y de su vida. Emma se quedó quieta con su comportamiento tranquilo e inquebrantable a pesar del caos que giraba en torno a Jake y Madison. No tenía intención de permanecer en su órbita más tiempo del necesario, pero las acusaciones desesperadas de Jake la detuvieron en seco. Solo estás intentando humillarme, ¿verdad?, soltó Jake con la voz llena de frustración. Todo esto, tu aparición aquí, estas afirmaciones ridículas, es solo venganza porque he pasado página. Emma S. Gyro lentamente, con la mirada fija y inquebrantable. Venganza, repitió con un tono cargado de incredulidad. Jake, ¿de verdad crees que perdería mi tiempo en eso? Sus palabras lo silenciaron, pero la amargura en su expresión persistió. Madison estaba a su lado con el rostro enrojecido de vergüenza y enfado luchando claramente con las revelaciones que se estaban produciendo. Emma respiró hondo decidiendo que era hora de decir la verdad, la que finalmente cortaría cualquier poder persistente que Jake pensara que tenía sobre ella. Ya que estás tan ansioso por saber sobre mi vida, déjame contarte. Estoy embarazada de 5 meses, dijo con voz tranquila pero firme. Las palabras golpearon a Jake como un tren de mercancías. Su mandíbula cayó mientras luchaba por procesar lo que acababa de decir. La reacción de Madison fue igualmente atónita con los ojos pasando rápidamente entre Emma y Jake. Emma continuó con un tono inquebrantable. Después de nuestro divorcio, conocí a alguien que genuinamente me respeta y me apoya. Alguien que no me ve como un escalón o un chivo expiatorio. Nos casamos a principios de este año y ahora estamos formando una familia. El rostro de Jake se puso rojo intenso. Estás embarazada, tartamudeó con incredulidad evidente. Emma sintió. Sí, Jake, y en caso de que te lo estés preguntando, nunca hubo problemas de fertilidad por mi parte. Todas esas pruebas que me hice dieron negativas. Es curioso cómo funciona la vida, ¿verdad? El peso de sus palabras se asentó pesadamente en el aire.
Los ojos de Jake parpadearon con una mezcla de enfado y arrepentimiento, pero no tuvo réplica. Madison, sin embargo, parecía menos comprensiva. Entonces, ¿qué se supone que significa?, espetó Madison con la voz aguda. Estás diciendo que Jake es el problema. Emma arqueó una ceja. No necesito decir nada, los hechos hablan por sí solos. Jake apretó los puños con la voz temblorosa mientras murmuraba. Esto no cambia nada. Madison y yo somos felices. Estamos construyendo una vida juntos. Emma sonrió, pero no por malicia, sino por la sonrisa de alguien que realmente había pasado página. Me alegro por ti, Jake. Espero que encuentres lo que estás buscando. Solo asegúrate de ser honesto el uno con el otro por el bien de los dos. Se giró para irse, pero se detuvo un momento. Y sobre el alquiler, si tu suegro no lo resuelve pronto, las acciones legales serán inevitables. Esos son negocios, no personal. Os deseo lo mejor con eso. Emma se alejó con la cabeza en alto. Detrás de ella podía oír la voz enfadada de Madison mientras interrogaba a Jake, pero Emma no miró atrás. Por primera vez en años, Emma se sintió completamente libre. Había reconstruido su vida desde cero, rodeada de amor, respeto y un futuro brillante. Las malas decisiones de Jake ya no tenían ningún peso en su mundo y la comprensión de sus errores era su carga a llevar. El regreso de Emma no se trataba de venganza, sino de reclamar su vida y prosperar frente a todo lo que pretendía hundirla. Las grietas en la brillante fachada de Oceanic Holdings se hicieron más profundas apenas unas semanas después del encuentro de Emma con Jake y Madison. Los rumores de inestabilidad financiera que Emma había insinuado estallaron en la vista pública cuando un escándalo de malversación de fondos de alto perfil llegó a los titulares. Los informes revelaron que se habían desviado millones de las cuentas de los clientes de la empresa en los últimos años, dejando su reputación hecha trizas. El hombre en el centro de todo, el padre de Madison, el director ejecutivo de Oceanic Holdings. Las investigaciones descubrieron un rastro de registros falsificados y deudas ocultas que llevaron a un colapso completo del valor de las acciones de la empresa. Los inversores huyeron, los clientes se retiraron y el negocio que una vez simbolizó el estilo de vida dorado de Madison ahora era un barco que se hundía. Jake, que había atado su suerte a la riqueza de Madison, se encontró a la deriva. La vida que tan orgullosamente había presumido frente a Emma se estaba desmoronando más rápido de lo que podía comprender. Sin el respaldo financiero del padre de Madison, su extravagante estilo de vida era insostenible. Las lujosas vacaciones, las compras de alta gama y la gran luna de miel, todo financiado por una base de mentiras, fueron abruptamente reemplazados por acreedores llamando a su puerta. La confianza de Madison se desmoronó rápidamente cuando el nombre de su familia se convirtió en sinónimo de fraude corporativo. Jake también se encontró siendo el objetivo de la frustración de Madison. «Todo esto es tu culpa», gritó durante una discusión particularmente acalorada. «Querías esta vida tan desesperadamente y ahora mira dónde estamos». Los intentos de Jake de consolarla solo alimentaron su enfado. «Yo no robé ese dinero», argumentó. «¿Cómo iba a saber que la empresa de tu padre se estaba desmoronando?» Pero su relación, construida sobre cimientos superficiales, no pudo resistir la tormenta. La furia de Madison se convirtió en una fría indiferencia mientras empacaba sus maletas y regresaba con sus padres, dejando a Jake para lidiar con sus crecientes deudas solo. Mientras tanto, la vida de Emma estaba floreciendo. Había adoptado plenamente un papel en el imperio inmobiliario de su familia, liderando acuerdos de alto perfil y expandiendo su cartera. Su embarazo progresaba sin problemas y su esposo la apoyaba en cada paso del camino. Sintió un renovado sentido de propósito tanto profesional como personal mientras se preparaba para el próximo capítulo de su vida. La caída de Oceanic Holdings apenas se registró como algo más que una actualización pasajera en la ajetreada vida de Emma. Mientras los medios de comunicación pululaban en torno al escándalo, ella se mantuvo centrada en su trabajo y su familia. En todo caso, la noticia sirvió como un recordatorio de lo lejos que había llegado desde soportar la traición de Jake hasta erguirse triunfante en su propio éxito. Meses después, Emma escuchó a través de conocidos mutuos que Jake se había mudado a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad y que hacía trabajos ocasionales para llegar a fin de mes. El hombre que una vez la menospreció y presumió de sus supuestos triunfos ahora era una sombra de su antiguo yo. Emma no sintió enfado ni lástima, sino solo una tranquila sensación de cierre. Había recuperado su vida dejando atrás el caos de su pasado y abrazando un futuro lleno de amor, éxito y paz. Emma estaba sentada en el balcón de su casa contemplando el sereno cielo nocturno.
Los últimos años habían sido un torbellino de desafíos, desamor y, en última instancia, renovación. Mientras descansaba una mano sobre su vientre en crecimiento, reflexionó sobre el viaje que la había llevado a este momento. Su nueva vida era muy diferente de la tumultuosa que había compartido con Jake. Su segundo marido, Alex, era todo lo que Jake no había sido: amable, comprensivo y genuinamente interesado en su felicidad. Juntos habían construido una vida de confianza y estabilidad, libre de las sombras de los celos y el resentimiento que habían plagado su pasado. La carrera de Emma también estaba prosperando bajo su liderazgo. El negocio inmobiliario de su familia se había expandido a nuevos mercados y recientemente había supervisado la adquisición de una importante propiedad en el centro, un acuerdo que su padre orgullosamente llamó uno de los mayores logros de la compañía hasta ahora. A pesar de su éxito profesional, Emma valoraba los momentos tranquilos con Alex por encima de todo. Sus tardes cocinando juntos, planeando la llegada del bebé y soñando con su futuro como familia. Jake hacía mucho tiempo que se había desvanecido en el fondo de su vida. Después del colapso de Oceanic Holdings y su fallida relación con Madison, se había convertido en poco más que un cuento con moraleja, un recordatorio de las consecuencias de las elecciones egoístas y miopes. Emma ya no sentía enfado ni tristeza cuando pensaba en él. En cambio, sintió un tranquilo desapego. Él había tomado sus decisiones y ella había tomado las suyas. Lo que más sorprendió a Emma al reflexionar no fue lo mucho que había cambiado su vida, sino lo mucho que había crecido. La mujer que había sido durante su matrimonio con Jake, una mujer que caminaba con pies de plomo, dudaba de su valía y toleraba la falta de respeto, se sentía como una extraña. Había emergido de ese capítulo más fuerte, más sabia y más segura de su propia valía. Su teléfono sonó a su lado, sacándola de sus pensamientos. Era Alex enviando un mensaje de texto diciendo que estaba de camino a casa. Una sonrisa se extendió por su rostro mientras escribía una rápida respuesta, sintiendo una calidez en su corazón que no sabía que era posible. Emma Nueva Vida continuaría lanzando sus desafíos en su camino, pero también sabía que tenía la fuerza y el apoyo para afrontarlos. Por primera vez en años se sintió verdaderamente en paz, una paz que no provenía del éxito externo, sino de dentro. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, Emma respiró hondo y susurró una promesa silenciosa para sí misma, para seguir avanzando, para valorar la vida que había construido y para nunca conformarse con menos de lo que merecía de nuevo.